Hola, buenas. En este vídeo vamos a trabajar las diferencias que hay entre el verbo have got y el verbo have, ¿vale? Ahora vamos a profundizar en ello y entenderéis por qué he hecho este vídeo. Mirad, have got es un verbo completo que significa tener en español, ¿vale? Sin embargo, el verbo have es un verbo incompleto que significa diferentes cosas dependiendo del contexto en el que aparezca. Por ejemplo, yo puedo decir have a headache y entonces significa tener un dolor de cabeza. Como veis, puede ser sinónimo de have got. Pero, por ejemplo, yo digo have breakfast o have lunch o have dinner y significa desayunar, comer, cenar. No tiene nada que ver con el verbo tener. Y por ejemplo, yo digo have a good time y es pasar un buen rato. Como veis, tampoco tiene nada que ver con el verbo tener. Entonces, aquí podemos ver ya que son dos verbos que se parecen, porque claramente se parecen, empiezan por la misma palabra, pero tienen ciertas diferencias, ¿vale? Por cierto, para poder entender qué es esto de un verbo completo y un verbo incompleto, os recomiendo que, para poder entenderlo bien, veáis el vídeo que aparecerá aquí arriba, ¿vale? La etiqueta que aparece aquí arriba en el que os lleva a otro vídeo en el que profundizo en ese concepto, ¿vale? De los verbos completos e incompletos. Así que, si queréis antes de continuar, podéis ver antes ese vídeo, ¿vale? Vamos a seguir con lo del have, got y have. Mirad, aquí os he preparado dos tablas, que las iremos viendo poco a poco, no os asustéis, en el que aparecen el verbo have got y luego el verbo have con sus diferentes significados y ejemplos. Vamos a ver la primera, que es más corta, y entenderéis cómo funciona esta tabla. Mirad, yo tengo aquí have got y digo una frase afirmativa. You have got a book. Tú tienes un libro. Vale, maravilloso. Luego yo tengo la segunda frase. You haven't got a book. No tienes un libro. Have you got a book? ¿Tienes un libro? Pregunta. Y ahora yo digo, ¿es un verbo completo? Sí. Recordamos, un verbo completo es aquel que no necesita ayuda de nadie para poder hacer negativas y preguntas. Aquí, como veis, se basta él solo y no necesita nada más. Con lo cual podemos asegurar que have got es un verbo completo. Sin embargo, el verbo have, solo el verbo have, es un verbo incompleto. Y ahora veréis por qué. Yo digo la frase, you have got a headache. Vale, tienes dolor de cabeza. Sin embargo, yo no puedo decir you haven't a headache en la negativa. Tengo que decir you don't have a headache. No tienes dolor de cabeza. Y para preguntar, yo tengo que decir do you have a headache? ¿Tienes dolor de cabeza? Como veis, he necesitado la ayuda del verbo do. Cuando necesito la ayuda del verbo do, significa que es un verbo incompleto, ¿vale? Con lo cual a la pregunta ¿es un verbo completo? Tengo que decir no, no lo es. Vamos al siguiente. You have breakfast. Desayunas. You don't have breakfast. No desayunas. Do you have breakfast? Desayunas. Como veis, sigo necesitando la ayuda de do. Y en la siguiente igual. You have a good time. You don't have a good time. Do you have a good time? Como veis, necesito la ayuda del do, con lo cual no es un verbo completo. Conclusión. Have got es un verbo completo que significa tener en español. Sin embargo, el verbo have, aunque en algunos contextos pueda ser similar a have got, ¿vale? Es un verbo incompleto que significa otras muchas cosas aparte del verbo tener en algún contexto. Por ejemplo, lo que os he dicho antes, si yo tengo la frase I have a headache, tener dolor de cabeza, yo puedo decir I have got a headache o I have a headache. Ahí serían sinónimos. Pero como veis, hay otros contextos en los que aparece el verbo have, como en have breakfast o en have a good time, que no tienen nada que ver con la palabra tener, ¿vale? Esto nos influirá en cosas como, por ejemplo, los adverbios de frecuencia, ¿vale? Sabiendo dónde lo tengo que poner, si antes o después. Para ello os recomiendo también ver el vídeo de adverbios de frecuencia que también está en el canal. Entonces, creo que con esto ha quedado claro la diferencia entre have got y have. Y nada, nos vemos en otro vídeo y hasta otra. Adiós.